Buenas, ¿qué tal? Buen día, buenas tardes, buenas noches. Bueno, vamos a empezar un nuevo live, vamos a empezar una nueva entrevista, unas nuevas 10 preguntas. Y en el día de hoy viajaremos a París. Hoy estaré en París con un venezolano que vive en París. Hoy estaré con Cristian. Así que apenas se conecte Cristian, vamos a iniciar con la entrevista. Ahora mismo le voy a mandar el link para que se conecte. Ahí vamos. Así que ahí listo. Así que apenas Cristian Ceballos Ugarte se conecte, vamos a empezar con la entrevista de hoy. Y ahí justamente se conectó Cristian Ceballos Ugarte. Vamos a invitarlo. Ahí va. Así que a ver qué nos responde en el día de hoy. Buenas. Hola Adrián, ¿cómo estás? Muy bien, ¿vos? Excelente, chamo. ¿Qué tal la noche parisina? Bueno, aquí ya con poquita luz, tranquila. Hoy es martes, es julio, la gente ya está de vacaciones, Ah, ya bien, qué están bien. todos yendo hacia la playa. Bien, a Cannes. Sí, a Cannes, a Marseille, a todo lo que es la parte sur. Si no, a veces también se van a Biarritz o se van al Sí. norte, a la Normandía, donde está la playa del norte atlántico, que no es muy agradable para los caribeños como yo, pero aquí les gusta, así que hay como muchos destinos, pues aquí el francés es muy de provincia y le encanta irse a su provincia, sea a la playa, sea al campo, donde Ah, quiera. ¿por qué? ¿Qué pasa con las playas de Normandía? Son sumamente frías, a mi Ok. gusto, son sumamente planas, de hecho en Normandía son No hay largas y olas. planas. Sí, pero olas como pequeñas, o sea, no es que hay unas olotas grandes, ¿no? Ah, Acuérdate que estás en Normandía, estás cerquita, lo tienes enfrente de la Bretaña y eso es sí. como un mar un poco más bajo, y la playa es un poco más baja. Y luego, bueno, la vez que fui a Bretaña, que es un lugar hermosísimo, con una cultura preciosa, pero mi costumbre de la playa es que la playa siempre está ahí. En cambio, en Sí. Bretaña la playa se va y viene, porque hay una marea enorme y el nivel de la playa o del mar es como muy continuo. Entonces, en Bien. un momento ves el mar bellísimo y de repente cuando vas a la playa no hay mar, porque ahí es piedra. Y va Igual y viene, y hay una marea que se mueve muchísimo. igual el Mediterráneo también no es tan acostumbrado a nuestro Atlántico, es bastante diferente. No, el Mediterráneo de alguna forma es lo que más se acerca a la temperatura y a los colores del Caribe, Sí. más o menos. Depende de donde estés, pero es frío, sí. No como el mar del norte. Cuando te bañas en Bélgica es como bañarte, no sé, a En 15 Chile. grados en una playa, es horrible. Sí, En en Chile. Chile o en una playa peruana del sur, que son sumamente frías del Pacífico, pero en el Mediterráneo tienes como muchos sitios donde el mar es mucho más azul, mucho más Bien. turquesa. Entonces tiene como esas diferencias de niveles que hace, por ejemplo, que el Caribe no sea tan frío, sino que es mucho más caliente porque no es muy profunda. Y porque vos decís sur de Francia y uno ya piensa en Cannes, en Mónaco y todo esto. ¿Y Sí. qué lugar, a qué lugar puedes ir estar tranquilo en Francia sin que te maten con el precio? Sin que te digan, bueno, no quiero No, a estar todo el muchos, día a muchos, a con muchos, a Chanel. muchos, Ah, a muchos. sí. En la costa, digamos, en la costa sur, que es lo que le llaman aquí, la Côte d'Azur, las ciudades que todos conocemos es Cannes, Mónaco, Niza, Sí. Saint-Tropez y ese tipo de cosas, ¿no? Que te mate, que Pero ahí tenés que ir todo el día entre con ellas, Chanel. exacto, entre ellas hay pueblitos chiquitos. Y justo más abajo, yéndose a Marsella, también hay otros pueblitos más pequeños.
En esos pueblitos es mucho más humilde la estadía, mucho más Ah, sencilla, digamos, la vida, y es donde va la mayoría del pueblo francés. Nadie ah, va a hacer las vacaciones en Saint-Tropez porque es impagable. Pero, por ejemplo, nosotros vamos al sur casi todos los años, de hecho todos los ah, años, y a veces tomamos el carro o lo que sea y vamos a Saint-Tropez y tomamos un helado ahí y tal. y Pero volvés. es un lugar donde no vas a ver franceses, vas a ver es un montón de yates gigantes de Cristiano Ronaldo o algún árabe que llegó, que ruedan sus Rolls Royce a través del Sí, pueblo sí. y cenan enfrente. Entonces tú no ves ni siquiera el mar porque los yates son tan enormes que parecen edificios de hasta 6 7 pisos tal vez. Es sumamente chocante la imagen que uno puede tener de un pueblo como ese tan bonito, que es muy bonito. Sí. Y cuando lo vives dentro, o sea, estás lleno de un montón de cosas que de hecho no tienen nada que ver con el mismo pueblo. Bien. Pero sí, hay muchos lugares bonitos donde ir que no son tan costosos. Justamente hablaste de los árabes. ¿Has leído Su Misión? ¿Cómo? ¿Has leído Su Misión? La novela Sumisión, ¿en de, qué sentido? la novela de Jolebek, de los árabes. No, no la he Ah, leído, no la he leído, no he tenido la oportunidad de leerla. ¿cómo, Sí, ya cómo? entiendo que es de Hollebeck, pero no he tenido la oportunidad de leerla. Por eso te preguntaba por los árabes. ¿Cómo es eso cómo se vive eso, esa cuestión del consumo, ese consumo excesivo, los de mirar, viviendo en París o en Francia, Mm. que de golpe estás en un lugar y decís, bueno, esto es como insólito ya. ¿Cómo se vive con todo ese derroche árabe ahí? En un lugar donde los Va, franceses tampoco son tan derrochones. no, los franceses no, y de hecho, la economía francesa no permite derrochar, de hecho, el común. Pues, La persona que tiene dinero en Francia, de alguna forma, no la exhibe. Por un montón de razones, ¿no? Que creo que vienen incluso desde la abolición de la monarquía, porque la abolición de la monarquía viene incluso por el exceso gasto y el exceso, digamos, sí, eh, sí, lo sí, como, exceso. como la exuberancia que Sí, existía en ese momento, que era en un momento donde las arcas y el pueblo estaba totalmente en empobrecido. otro lugar. De hecho, leer Los Miserables sería bueno. O sea, el pueblo, de alguna forma, la sociedad francesa aprendió esa lección y bueno, dinero hay, pero lo utilizan de otra forma, lo muestran de otra forma. Sí. El tema es que la inversión en París, por ejemplo, de países árabes como Qatar, Dubái y riquezas que vienen de la riqueza petrolera y riquezas que son de alguna forma asignadas, no ganadas, sino asignadas Sí, por tu propia ascendencia o lo que sea, hace que esas inversiones o sea, que estos países traten de invertir no solamente en Francia, invierten en Estados Unidos, invierten en Inglaterra, en invierten en todo un el montón de mundo, sí. sitios, para poder tener assets asegurados del dinero del petróleo o del dinero de cualquier elemento que generalmente es así, de cualquier Mm. recurso, ¿no? Pero de hecho aquí, aunque están muy presentes en inversiones, no están muy presentes físicamente, porque como no es una cultura, no es un lugar donde su cultura sea muy, tengan la posibilidad Sí, de receptiva. vivirla 100%. Sí, sí de alguna forma es receptiva, pero ellos mismos no la pueden vivir al 100%. Mm. Porque se van a encontrar como ciertas exclusas en el camino, ¿no? Le van a decir, oye, aquí no puedo usar el velo, aquí no puedo usar esto, aquí, ¿sabes? Esto es una social like y tal. Entonces vienen de vez en cuando, hacen un enorme shopping y después se van y los apartamentos se quedan vacíos ahí. Entonces, realmente los ves, pero no los ves. Ok. No hay. De repente en Champs-Élysées los ves mucho porque Champs-Élysées se ha convertido como casi en el lugar donde la inversión de los países árabes con riqueza, incluso de los rusos y los chinos, se ha convertido como el lugar donde es más fácil poner el dinero Claro. en comprar un apartamento de, no sé, 10 millones de euros. Entonces ahí se mantiene y eso sigue subiendo y es una inversión tranquila y bueno. Pero en Claro. realidad, o sea, esa cosa nuestro día a día no está lleno de eso.
Mm, Son otros los problemas o las anécdotas, digamos, con las culturas árabes o la enorme cantidad de culturas que existen en París, que es una ciudad donde nadie es de aquí, muy poca persona es realmente de acá. La claro. mayoría de las personas vienen de cualquier sitio, tanto del interior de Francia o, digamos, o del O de exterior del anillo, Venezuela. o de Venezuela como yo. ¿Y por qué Y ciudades usamos camisas. historiadas? Y ya terminamos con... ¿Y por qué París? En principio no tenía la intención de venir acá. Mi hermana en el año 97 se viene a París porque era modelo esta de moda y tal, y Sí, entonces sí. se la traen para acá. Y bueno, empezó a vivir aquí y ella estudió arquitectura, de hecho ella es arquitecta, estudió arquitectura en la Universidad Central allá en Venezuela y dejó los estudios para venirse aquí a hacer esa carrera de modelo y luego consiguió, digamos, alternar el modelaje con la carrera y cuando ella se gradúa, en el 2004 creo, yo estaba ya graduado, justo recién me acababa de graduar en Venezuela y como ella tenía que hacer el diploma, yo le digo, bueno, yo me voy después de mi graduación, aprovecho, hago un viaje, digamos, de celebración y voy y te ayudo, ¿no? Es decir, me gradué como 2 veces. Y, y me puse a ayudarla. Yo aproveché ese viaje para averiguar, digamos, para inscribirme y postular a dos posgrados que quería hacer, uno en la Politécnica de Cataluña Bien. y luego otro en Inglaterra, que tenía como ese sueño de estudiar en la AA, pero no tenía el dinero para hacerlo, entonces terminé teniendo un cupo en la Universidad de Newcastle y todos esos cupos de los dos, la Politécnica y la de Newcastle, le dije que no porque terminé quedándome aquí, porque conocí a alguien y bueno, la vida hace o sea, cuando el amor hace que cambie todas las Sí. cosas, entonces decidí otra cosa en ese momento y aparte creo que fue una decisión interesante porque España era como muy parecido a nosotros, incluso en la misma formación, y yo tenía como esa búsqueda o esa pregunta inconsciente de encontrar, confrontar lo que había estudiado y todo lo que había aprendido a un pensamiento diferente, a una postura Mm, diferente y a una cultura diferente. Necesitaba, digamos, confrontarme a mí mismo con otra cosa. Y Francia era perfecta para eso. bien. No era tan radical como irme a Alemania o como irme a Noruega o qué sé yo. Francia permanecía un poco en la latinidad de nuestra de Sí. Europa, pero es Francia y tienen una particularidad. Y eso me ayudó mucho, mucho, sobre todo a manejar la reflexión y el pensamiento a través del ejercicio de la arquitectura. Bien. ¿Y qué rango latinos tienen los franceses? Mm. La mitad de Francia, todo el sur es mediterráneo. Sí. Y al ser mediterráneo, pues vas a encontrar un montón de similitudes por Por ejemplo, diferentes mezclas. está el semáforo en rojo. ¿Esperan a que se ponga en No, pero estás verde o hablando de cruzan? estereotipos latinos, estás hablando de estereotipos latinos. Eh, tienen otros estereotipos que no necesariamente es pasarse el rojo, pero tienen otros. Ok, Pero, a ver, cuando vas al sur se pasan el semáforo de rojo. bien. Cuando vas al norte, no. Cuando estás en París te encuentras con todo, ¿no? Pero en Sí. el sur sí, en el sur les importa un poco las leyes en realidad y las normas, son muy felices, son gente como uno, vas a un restaurante y hablan, te abrazan, eres como su Ah, hermano en ese momento, al final cuando te vas te dan el trago regalado. En París, olvídate de eso, no, eso no no. existe. A menos que te encuentres que el barman sea Tu amigo. o marroquí, o tunecino, o argelino, o lo que tú quieras, o sea del sur. Y si es del sur, entonces el tipo te va a tratar como te trataría en algún bar en Latinoamérica. Pero sí, es un país muy dual, de alguna Mm, forma. Tiene muchas dualidades. De hecho, hablaría más de dualidades como una multiplicidad de culturas que se convergen, sobre todo en París. Y Francia, por ejemplo, tenemos en Bretaña a los galeses, a los galois, que tienen una cultura muy Welsh, muy irlandesa, que es muy parecida incluso a La Coruña en España, o ¿sabes? Toda esa zona, digamos, sí. Gala que existía antes. Tenemos la gente del sur de Marsella, que son gente
completamente mediterránea, con todo lo que eso trae. Pareciera, podías encontrarte lo mismo un poco en Nápoles o en Ah, Grecia, y luego tienes gente como en Toulouse, Montpellier, que son gente más como más de cordillera, entonces tienen como otros pensamientos y están muy ligados a España y tienen como incluso muchos dialectos españoles. Es súper bonito eso de la multiplicidad, porque en Europa es así, o sea, incluso en España lo encuentras igual, en sí, Alemania. Hay como unas pequeñas microculturas dentro del ámbito geopolítico de un país. bien. Bueno, vamos a empezar. Yo te mandé 100 preguntas, de las Ajá, cuales tenés que elegir 10. exacto. Me costó un Así mundo, que, por cierto. así que empecemos por la primera que has elegido. Pero la primera es la número uno. Es un arquitecto que me fascina desde siempre. La obra de Smiljan Radić. Bien, en Chile. Muy bien. Sí, este chileno croata o serbio, de origen serbio, no recuerdo muy bien. Es un tipo fascinante su arquitectura y la obra que escogí fue The Room, que es esta cabaña hermosa que está hecha como en madera y está como posada, digamos, delicadamente en el territorio y se arma a través de una resilla de madera y de repente tiene como tres volúmenes un poco disonantes arriba. Y lo que me fascina de ella es esa rigurosidad previa, digamos, de esa base. Y de repente arriba aparece una carpa roja absolutamente imprevisible y que ¿cómo digo? Confronta digamos, esa rigurosidad constructiva con una cosa casi, digamos, primaria del Mm, campamento. Y es lo que me gusta del trabajo de él. Siempre encuentras esa confrontación entre una cosa y la otra. En aquel restaurante tiene la piedra y la viga. Siempre hay como una especie de Jekyll y Hyde discutiendo y encontrándose, y él tiene como la capacidad de encontrarlos en un punto sumamente armonioso donde la expresión de la arquitectura se congela y se manifiesta, ¿no? Esa es la sí, casa que te hablo. Una cabaña que hace él para él, que es de él. sí, Es la única manera de hacer algo de eso para alguien, tiene que ser para ti mismo, ¿no? sí, ahí está la... Que bueno, Esta es la, esta es la bella carpa que hace. sí, que él después la usa mucho el concepto de la carpa, Sí, ¿no? la abre y la cierra de acuerdo al clima, incluso, de repente si llueve o no llueve, o qué sé yo. Sí, ahí Es está. hermosísima, hermosísima. Es sumamente sencilla, sin enormes pretensiones. Y me parece, me parece que su obra maneja un código que es muy, muy horizontal, muy, muy, muy cercano a lo que podría ser el ideal de una construcción para todos, ¿no? Sí. Mucha poesía, mucha franqueza incluso. Bien. Sí, es el pabellón, un pabellón alemán chiquito. Ujú. Perdón, un pabellón alemán. Sí, un Sí, Mies. sí, 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 sí. ¿Cómo no? ¿Cómo Bueno, es no? una Pero fanword ella, él. es que creo que de hecho es todo es ahí donde está todo el cuento. O sea, él saca de sí toda esa formación que uno tiene en la universidad, Sí, claro. que está tan impregnada de esa rigurosidad misiana o de corbusiana. Es más, Y, creo y la, que y la, no es una de sus primeras obras esta. no, 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 incluso como te digo, una obra muy personal, por eso la escojo, porque no es la casa de alguien, no es la comisión para un cliente, no es el teatro este hermosísimo de madera, Mm, no es el pabellón este de allá del Hyde Park, es su cabaña. sí, Y ahí él manifiesta y expresa toda mira qué su... lindo eso. Oh, no, eso es una maravilla. Eso es una maravilla, es una cosa como, como, como que si estuvieras manifestando tus dos lados del cerebro, aquel sumamente riguroso, Sí. científico, digamos, estructurado, y de repente aparece aquel que lo domina incluso porque está en el superior, que es ese niño infantil que quiere estar haciendo un camping en medio del bosque, ¿no? Y eso me Sí, parece precioso. porque la obra es del 97. Ujú. Igual, Sí, ya estamos hablando de un tipo todavía en sus tardíos 30.
Sí, principio del 40, ¿no? porque nunca había pensado en el año. Y año 97 y es bastante disruptiva para el año 97. Pensemos lo que Sí, pasaba en el 97, ¿no? sí, no tiene, o sea, del 97 estaba Matías Klotz haciendo las casas que todos conocemos, ¿no? Sí. Y que trabajaban en concreto, todavía la discusión del concreto no se armaba, el tema de trabajar en madera no era digamos, tan correcto, digámoslo así, o no estaba, digamos, en equilibrio dentro de la discusión de qué era lo Sí. responsable para hacer, Bueno, es la y época, los códigos tampoco. y creo que esto, creo que en el 97, o en ese momento, con otra persona otro día hablaba que me eligió la casa Bohemius de Van Mm, Merkel. Le dije, esta cosa que, tenés que la tener Moebius, 40, tenés que tener 40 años o haber estudiado arquitectura en el 98, 99. Entonces, para elegir la casa Bohemius. Entonces, si lo comparamos en esta época, esto es otra cosa, es otro mundo. A com- cualquier, es que estaba, bueno, yo creo que Miljan siempre ha estado como en una especie de realidad paralela. De hecho, o sea, estaba en Chile, Chile apenas estaba como Saliendo de ese la renacer de la dictadura. arquitectura, estaba armándose todo un movimiento que representa a él, representa a Asadi, representa Klotz, son una misma gente como de la misma edad, pero cada uno de ellos representa diferentes, digamos, temas sociales incluso también, ¿no? Bien. Y, Pero Milton tiene como otra postura hacia ese tema y trata como, con esa casa precisamente, hay como un tema del manejo de los recursos de forma que, por ejemplo, en una casa de Klotz no la ves, pues en la casa de no. Klotz hay toda una pretensión estructural y material, y que son hermosas también, pero Ujú. están situadas como en otra postura personal. Smith no hace eso en esta casa, sino que él se presenta y que de hecho puedes hacer un paralelo con la casa Ugarte de Klotz, que ahí baja un poco digamos, tal vez la pretensión formal y material, Sí. pero en esta casa Smith plantea tantos códigos que de alguna forma tienen más actualidad hoy que en el momento que lo hizo. Ahí ya tenemos la Klotz. Es la casa Ugarte, que es una belleza de casita. Sí. Sumamente compacta, ahí se ven como ciertas ideas de Bota en aquella casa en Italia, que tiene como ese sólido, esos vacíos bien pronunciados, y que, Pero y digo que es que, muy, muy, muy sencilla, ¿no? pero viendo sobre todo esta foto, Ajá. no tengo ni idea de nada. Y yo te puedo decir, esta casa puede ser del 96, puede ser del noventa y Sí, es más o cinco. menos, es más o menos de esa época, estoy seguro. No, no, no decís es del 2015 esta casa. No, no, no. Eso es una casa de finales de los 90, mediados de los 90. Y listo, hasta las fotografías de esa época. Ujú, ujú. En cambio, la casa de Smiljan la están fotografiando hoy día. Sí, exactamente. Porque maneja códigos disruptivos que Klotz no maneja, porque Klotz no se atrevía a eso. O a lo mejor no pretendía eso, creo yo, Mm, sin conocerlo, ¿no? Solo conozco su obra porque a mí me encantó también mucho verla cuando estudiaba. bien. Ahí Sobre todo su tenemos. escuela, la escuela de Klotz me parecía fantástica. La escuela que hizo, que tenía como esa pendiente y la cancha entre los dos volúmenes de aulas era fantástica. Y mi tesis fue escuelas y fue una de mis referencias. Bien. Y le metí el ojo hasta los baños, creo yo. Vamos a la próxima pregunta. Ajá, la segunda, venga. La segunda que escogí es la número 3, que era series de hechos reales. Bien. Eh, Creo que varias preguntas que escogí tienen que ver con el cine o con el hecho cinematográfico, por razones personales. Yo antes de ser arquitecto siempre quise ser cineasta o trabajar en cine, solo que Bien. en mi país en su momento no había ningún tipo de formación que te llevase hacia ahí. Entonces me fui al periodismo y del periodismo pasé a la arquitectura. Cuando el periodismo no me dio más, entonces fui a la arquitectura y bueno, eso fue como mi camino, ¿no? En la serie de hechos reales escogí Chernobyl, que la vi hace 2 años Sí.
y les cojo particularmente porque en mi casa tenía como una formación muy izquierdosa. Mi mamá había como una fascinación con la Unión Soviética y todo este cuento. Y eso que pasó en Chernobyl me marcó cuando era niño. O Bien. sea, siempre recuerdo, hay dos cosas que recuerdo o tres tal vez, ¿no? Que los asocio a las tres. Una es cuando el Challenger se explota, cuando sale en 1985, Sí. que lo vi en televisión niño, eran como las 9 de la mañana o algo así. Otra es esta, en el 86, que recuerdo todas las noticias que pasaban. A mí me interesaba como mucho leer el periódico niño y recuerdo de la noticia y todo este cuento de la explosión de la estación nuclear. Y veo esta serie precisamente para entender un poco eso y bueno, y relacionado un poco también a la situación de mi país y tantas, digamos, cosas que, que he vivido, o sea, que ha como trastocado un poco esa idea fantástica que tenía o idealista que tenía del tema de la izquierda o de ciertos temas políticos. El Chernobyl me ayuda a entender cómo el Estado podía prevalecer digamos, a la información, a la real información, por encima del beneficio o de la salud, digamos, de la comunidad o del colectivo. Mm. Y si lo sacas incluso de esos mismos conceptos, como una institución que nosotros hemos creado se torna contra ti y te suprime digamos, y te maneja y te controla. Y eso, o sea, ver Chernobyl, que fue muy bien hecha, no logras, digamos, atajar como activos muy, digamos, como de mucho ventajismo ideológico, o sea, no es que lo ponen así como que estos tipos eran unos idiotas magníficos, sino que simplemente describen incluso de forma muy, digamos, Sí, no se muy burlan. pareja, muy No, no es equilibrada. no es la burla americana sobre los Sí, rusos, sí, no es, típica. No es Rocky 4, que es la otra que me acordaba de la misma época, ¿no? No es Rocky Sí, 4, es es verdaderamente algo que trata de tener una visión lo más, real. digamos, lo más, sí, objetiva posible. Y lo ves desde el punto de vista de aquellos que viven esa tragedia, ¿no? Aquellos que se sienten culpables, aquellos que su esposo se terminó metido no sé en dónde sitio, rodeado de plástico, aquella que tiene que decidir si su hijo nace o no porque estuvo expuesto a la radiación. O sea, es una cosa muy humana, Mm, que en su momento cuando era niño se veía muy político. O sea, claro. y se hablaba muy político, eso es porque los rusos no saben hacer nada y los americanos sí y tal, y o sea, era como muy polarizado, pero como Rocky 4, ¿no? Bien, muy bien. Eh, y cuántas temporadas son? Una sola, no hace falta Y- más. no es que de golpe va a haber 3, 4, 5. No, 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 es que creo que eso es lo que me gustó de la serie, que no es la serie que va a decir, bueno, ahora vamos a contar la historia del hijo que salió de la barriga de la niña que Ah, trabajaba en no sé dónde, no, se acabó allí y ahí bien. quedó. No es la serie de no es la serie de Luis Miguel. No es la serie de Luis Miguel que creo que va a pasar por encima de la realidad que ya está. Sí, Va, va- Va a proyectarse en el futuro de qué Luis Miguel va a ser sin que lo haya hecho. sí, con los hijos y con los 20 Sí, hijos. tal. Es otro tema, es que ese es otro código, eso es como más, como cuando era niño, mi mamá compraba esas revistas Vanidades y había como historias de cine, ¿no? Como si la historia de Lana Turner y no sé quiéncito actor. Mm. Y siempre había como unas pequeñas letras que la leí mucho tiempo después que decía, esto es una historia que se basa en la historia real, pero nos permitimos meterle un poco Guau, de azúcar sí. para que suene a novela. Entonces todo lo que había ahí era mentira. Vamos a la tercera pregunta. La tercera pregunta es, a ver, la 19. La esquina de Vía del Corso. Sí, en Esa, Italia. esa calle romana, ¿no? Bella y Sí. hermosa. Que de hecho, esa pregunta me hizo ir otra vez hace
3, 4 años que fui a Roma la última vez, bueno, la primera vez y la última. Tuve varios días que me fascinó y, y dije, bueno, ¿cuál es que esta calle? Y empecé como a buscar otra vez en, la, en el Google Earth y me di cuenta que es esta calle que termina en aquel monumento fascista loco que hicieron al final, que es esta casa gigante con un poco caballos y tal, que también entré, y que justo queda al lado de toda esta ruina romana. Y luego me puse como a caminar otra vez en Google Earth y encontré que mi respuesta era que no me atraía ni una esquina ni la otra, ninguna. Solo me atraía la calle. Sí. Porque las esquinas han terminado en esa calle han terminado de ser tan impersonales. O sea, cuando vas caminando por ahí, terminas de encontrar un Zara, no sé, cualquier cantidad de tiendas absurdas de marcas, que las esquinas dejaron de tener, digamos, no, ni siquiera la palabra personalidad, carácter. Y terminamos estandarizándose en estas calles, digamos, comerciales que se presentan en un montón de ciudades hoy en día en Europa. Que son todas Y que iguales. todas iguales, todas las esquinas, te ibas paseando, entonces en una esquina estaba que si, no sé, Parfois, y en la otra estaba Zara, y en la otra estaba H&M, y en la otra estaba cualquier cantidad de marcas había y por haber. Y son exactamente las calles que no me provoca caminar. Sí. Que es un poco lo que pasa con Oxford Street incluso. Sí, Y son Avenida estas. Paulista no la conozco. Y la Broadway Avenue me encanta, pero bueno, también me llevas al tema del Times Square, que es agobiante. Esta es, ahí tenemos una esquina Sí, X. este es el corso. Ahí está. O sea, hay tan pocos puntos que puedas decir, oye, esta esquina, o este lugar, o este restaurante, o este cafecito. Porque han sido expulsados casi, porque es una avenida que te lleva como es una avenida muy, digamos, una calle muy axial dentro de la organización de Roma y que te lleva al monumento de este bendito y Sí, que te el arroja Vittorio a la Emanuele, ¿no? ruina, No. ajá, a la Plaza Venecia te lleva, ¿no? Sí, Y cuando terminas ahí, entonces es muy inteligente porque es la calle que te lleva a la Plaza Venecia y de ahí te lleva a las ruinas romanas. sí. Claro, hay estas placitas lindas, incluso hay uno mucho más adelante que es más bonito, que es como una secuencia de plazas. Pero al ser una calle tan transitada por turistas, toda esa calle es de compra. Mm. Y, Sí, y dejó porque une Plaza Venecia con el o sea, Popolo, ¿no? te arroja en Plaza Venecia y luego tienes las ruinas y luego vas al bendito, ¿cómo se llama? Al Coliseo. Y- Ahí te tira ahí y justo detrás están las ruinas y ahí sigues caminando a la izquierda y sí, si, no, a la izquierda de la Plaza Venecia. ya que justo tengo el cartel Si acá llegas al abierto. fondo de la Plaza Venecia, vas a la izquierda. Sí, ahí está, ahí estoy. Y el turista habitual va hacia la Plaza Venecia y luego baja, visita toda la ruina de alrededor y termina en el Coliseo. Entonces la calle terminó, digamos, ausente de alma, tal vez, que puedes encontrar en Roma en otras callecitas preciosas ¿Y o en otros por qué no te sectores. gusta el monumento a Vittorio Emanuele? No es que no me guste, yo no dije que no me gustara, simplemente representa ciertas, ciertas cosas que El, no sé, unifi- no. el unificador italiano. Sí. No sé, no sé, no me atrae tanto como ir al Panteón, Claro, que es obvio, del sí. último edificio que me hizo quedarme ahí y que que suena estúpido e incluso, digamos, Es muy lindo. repetitivo, pero es de los pocos que me ha hecho soltar una lágrima, pues. Es tan sencillo y tan efectivo, y esto es tan enorme y tan, no sé, tan Hay un- ah, gritón, digo ahí, yo, que no, sí. que no termina, que no termina de emocionarme. Ahí está el Coliseo, ahí en el fondo. Ajá, ajá, Igual exacto. Ahí está el es, Coliseo. yo creo Y que, eso es una locura de bello. sí. Yo siempre dije de Roma de los árboles, ¿no? Este árbol, que no sé cómo corno se llama, pero Sí, vos le sacás este árbol y deja de ajá. ser Roma, ¿no? No, no, no existe, no existe. Que los árboles de Roma, sobre todo en los grandes axes, son así. Son Además, hermosos.
Sí, y yo no los he visto en otra ciudad. Es como No. que crece en Roma nada más así. O lo cortan Una y cosa de Roma que a mí me fascinó, no nada más me fascinó, sino que me impactó, es esto de los pájaros. los carros. Sí, estos que vuelan juntos y hacen unas formas en la tarde y dan vueltas. Eso es una cosa que cuando yo fui, estaba con mi esposo y los dos nos quedamos así como que, ¿qué demonios está pasando aquí con estos pájaros? Es unas bandadas de pájaros increíbles que daban Sí. vueltas y hacían formas. Era, o sea, hipnotizante, pues, el asunto. Sobre todo con ese color naranja que se pone en el atardecer. Wow, eso es una ciudad con unos colores tan hermosos. Sí. Y ahí tenemos un par de turistas que siempre están mal vestidos Claro, están. seguramente ando yo por ahí si están en el mismo año. ¿Por qué Todos el somos turista? turistas. Pero Todos ¿por qué somos turistas. pero por qué por qué el turista? Ay, ¿por qué el turista se viste tan mal? ¿Por qué capaz que estando un día a la ¿por qué un sábado Porque no a es las como en 3 de la la... película esta, no es como la película esta de Audrey Hepburn y Cary Grant que se llama Vacaciones en Roma, o digamos, Sí, que los tipos están todo el tiempo con una corbata y un flu y tal, y ella está de pinta en blanco con un sombrero y una... Eso es imposible hoy. Uno, no podemos viajar con más de una mochila de 2 kilos. Te montas bueno, en un pero avión y tienes una maleta imposible. Entonces tienes que llevar un solo zapato, un short y tres, ¿cómo le llaman ustedes en Argentina? Franelas. remeras. 3 remeras. Y se acabó. Eso es todo Bueno, y tienes que lavarla en el baño. pero mira, Entonces, ya te doy la opción. Hablaste, no sé, de H&M. Te llevas un pantalón H&M color marrón, un khaki. Te llevas una remera celeste, una remera gris, una roja, una azul y una gris. Ya está. igual, yo me llevo mis camisetas de verano ¿cómo se llama? De palmeras y de flores y me llevo shorts y ya. Yo no tengo ese problema. Pero pero sí entiendo que la gente se viste un poco mal, un Hay poco algo extraño, sobre hay todo. algo que una vez alguien me dijo que es muy raro, porque ¿viste? Los alemanes, ¿viste? Como son los alemanes, pero los alemanes en vacaciones, creo que es la peor combinación, son peores que los americanos, los alemanes en vacaciones, en vestimenta. Los alemanes son sumamente funcionales. Ellos tienen otra estructura mental que nosotros. Nosotros No, eso no bueno, pues están ya sé, pendientes que si me he pero visto mal. Es más, yo creo que ese concepto de que se viste mal no existe para ellos. pero la media, Eh, pero la media hasta la rodilla no funciona nunca, eh, para con ellos esas como que patas sí. blancas. Para ellos como que sí. Me parece que también ese es como un estereotipo que tenemos aquí. De repente consigues alemanes que están sumamente bien vestidos, como puedes conseguir aquellos Sí. que vienen a hacer o sea, que tienen como su riff o sus sandalias Sí. Birkenstock y sus medias hasta la rodilla. Pero bueno, eso es como un estereotipo que tenemos. Yo creo que cada vez están desapareciendo. Ahorita todos están estandarizados H&M, como dices, un buen pantalón y ya, Una remera y listo, una y franela. listo. Eh, Vamos a la próxima pregunta. La próxima pregunta me gustó, porque me hiciste acordar de esos arquitectos que me gustaban cuando estaba estudiando, y es la obra de Nuttall en Riddick, estos Bien. holandeses que hoy en día tú le hablas de eso a alguien y te dicen ¿qué me estás diciendo? ¿Tienes tos o algo? Porque la manera de Lo pronunciar eso es pronunciaste horrible. bien. Trato. Pero esos arquitectos en su época, me acuerdo cuando estaba en la universidad, yo me compré como 4 croquis. Uno era el de ellos, otro era el de Bowles and Wilson, Muy buenos otro fue el los de dos. Chipperfield y otro fue Chipperfield recién comenzando. Y otro fue que me regaló mi hermana, me acuerdo, el de Colhas. Porque en esa época, bueno, obviamente los holandeses es lo que decían todo, ¿no? Sí, sí. Pero de Newton y de Riddick me fascinaba el tema del ornamento y esa, digamos, desenfado en crear edificios que se salían de esa formación que yo tenía sumamente moderna latinoamericana. En donde las líneas y la austeridad y la romanilla eran como la pauta a seguir. Y el edificio que a mí me encantó y que escogí para hablar contigo es Minaert, que es ese que tiene justo aquí abajo, en el centro, al lado de la Torre Blanca, este.
que tiene como las venas por fuera. Sí, sí, Ese edificio es una cosa absurda incluso, sí. porque tú ves esas venas que están ahí y ellos, eso es digamos, los conductos del aire, o sea, conductos técnicos que van pasando por ahí, que van de un piso a otro. Y esos conductos técnicos los sacan a la piel y luego los forran con esa especie de asfalto o qué sé yo, de piel que le ponen. Y hace como que tuvieras varices, pues, como que si tus venas estuvieran por fuera. Sí. Y es una lectura que no es solo una pretensión ornamental ni estética, sino que es como las dos cosas, como que los tipos dicen, bueno, tuvimos que poner estas cosas ahí afuera, en vez de ponerlas por dentro, vamos a forrar y vamos a hacer de esto un lenguaje. Y luego están esas enormes letras que obviamente repetí hasta la infinidad en mis ejercicios, donde había que poner una Está. letra, ponía una letra que juega un poco con el diseño gráfico, con la plástica y con la voluntad de sacar los edificios de esa seriedad absurda que podía vivirse en la época de los 90, porque ese edificio es como el 98, 96 o algo así. Sí. Fíjate ese edificio y fíjate el edificio, la casa de Smiljan. Ah, sí, son mundos Los dos paralelos. tienen una disrupción y una, digamos, y como dicen aquí los franceses, se ponen a lecar, a la- se separan, digamos, de la tendencia predominante. Y al Sí. final, en esa época estaban ellos, estaba Herzog de Morón también trabajando mucho con ornamento, con cómo sacar, cómo contestar un poco ese tema de la austeridad y del adolflosismo del edificio. Y ahí lo Y lo tenemos en el llevan a otro lado. interior. En el interior es increíble. Las cabinas estas son una cosa absurda. Sí. Esas que estás viendo ahí. ¿Y el edificio qué? ¿Qué función tiene? Es un edificio como un edificio público digamos, es un edificio como de reuniones, Ah, de información. un coworking. Sí, no como un coworking, es más como un lugar de, digamos, de búsqueda de información. O sea, Ah. y tienen como booths para reunirse, para hacer, digamos, lugares, pero es como muy holandés, pues, como muy público, de cierta forma. Sí, estas cosas eran muy, tan Ah, buenísimos. bueno, es como Hollins, es algo Sí. muy expresivo, que en esa época la gente no se permitía mucho expresarse tanto, porque había como esa saturación del posmodernismo y la gente decía, no, ¿por qué más formas y más extrañezas? Y ellos, digamos, como que retoman un poco eso, porque me supongo que el tiempo en donde estuvieron en la universidad era el tiempo bueno, donde la referencia era el posmoderno, pues. Mm. Y Y creo que eso está un poco en un revival hoy en día, obviamente. Creo que son unos arquitectos que merecen, digamos, un poco de mayor exposición y de mayor estudio. sí, sí. Y lo último de ellos, ¿qué te parece? Lo actual. Bueno, realmente evito verlo, le he dejado de verlo y de seguirlo porque creo que cualquier oficina, y eso nos va a pasar a todos aquellos que tenemos alguna, digamos, tal vez a mí no, porque yo no tengo esa práctica tan grande, ¿no? Pero creo que aquellos que tienen como una práctica, al final terminan como evolucionando a una respuesta que permite, digamos, mantener el tren que pudieron armar mientras hacían los otros edificios. Ese museo es hermoso, pero cuando ves otras cosas, de Ese ese museo museo, no viven hoy en día. Hay un montón de cosas más que no se muestran pero este y que museo son... es hermosísimo. Es hermosísimo, hermosísimo. Tengo un amigo que fue la última vez y pues empezó a postear un montón de fotos que dice, Dios santo. Y son museos que solo se pueden hacer en Holanda. Eso no lo puede hacer en otro lado, o sea, a menos que En estés en Nueva Bélgica. York o algo así. Es muy difícil hacer algo así. Pero han perdido mucha notoriedad y entonces están como en otros proyectos. El último proyecto importante es este y luego hay otros que son que si torres o qué sé yo. Pero, pero tal vez es un problema de momento. Que el momento que están viviendo ellos ahorita tal vez no son tan trascendentes como aquel momento que eran como una banda punk que cuando apareció en el Sí. punk dicen, oh,
oh, Dios mío, estos tipos están haciendo otra cosa y dicen todo lo contrario a lo que debería decir. Y Yo me había cuando avanzan en enamorado de 20 este. años, el mismo punk no es el mismo. No, no, no dice lo mismo. ¿A vos te gustaba el otro? A mí me encantaba este. Este es lindo, me acuerdo de ese, sí. Este es lindo y era como muy organizado y tenía como una Mm, expresión plástica que es muy de la época, ¿ah? Digamos, esa forma fija. escarbada, o sea, esculpida, que me hace acordar el edificio de MRDB en Claro. Madrid, y que incluso, no sé, yo repetí eso finitamente en mis diseños, ¿no? Cómo extraer volumen para esculpir algo así a lo Chillida, pues. Y ahí tenemos, este también es nuevo de ellos. Este también es interesante. Pero hay un conjunto de casas que a mí me gusta mucho, que tal vez, pero son unas casitas como muy, que de hecho tienen una escala muy pequeña, como de 2 pisos nada más, y Ah, que es muy, muy holandés en el sentido digamos, la densificación del suelo, y ahorita no recuerdo mucho cómo se llama, pero que me encantaba mucho cómo trataban el volumen y cómo encajaban estos volúmenes. bien. Vamos a la Creo que ese próxima. libro lo regalé incluso, el de el croquis ¿Cuál? cuando me vine. El croquis es Newton. Se lo Ah, regalé a la universidad o a alguien que no tenía libros y ya yo no lo tenía aquí y se lo regalé. ah, ¿no? No, perdón, no es este de arriba, es el que tienes abajo, baja ¿Viste? un poquito más. Lo tienes aquí a la derecha, a tu derecha ese. Esa idea de zócalo digamos, y parte superior me parecía súper linda, súper linda. Sí. Una Vamos a, escala vamos urbana a la próxima interesante. pregunta. Ajá, la próxima. Sí. La 9. Ok. ¿Cuál La es? 9, a ver, la obra que está en el museo de... ¿Es la 9 o no? A ver, dame un segundo. No me hice las Obra preguntas expuesta en después. el British Museum. Sí, la piedra de Rosetta. Ah, la primera. eh, El primer documento en 2 idiomas. eso. Sí, no sé, desde niño me fascina el tema egipcio y todo el tema, digamos, el de la cultura, Esta. o de las culturas antiguas, ¿no? O previas, esa misma. Que a partir de Y a partir de acá se empezó a saber todo, ¿no? a partir de acá descubrimos quién demonios somos. Sí, O sea, a partir de ahí, o sea, antes de eso, ver una pirámide de Egipto era así como ver algo, era como ver el monolito de Odisea del Espacio. O sí. sea, no sabes qué demonios hacer con eso. Y leer y ver los dibujos que habían dentro, no entendías nada. A partir de esto, o sea, Se es como destrabó. como un eslabón absoluto que existió que se descubrió en la civilización, en nuestra civilización. O sea, es como... Y de hecho, los ingleses y los franceses se la peleaban a muerte, Sí, porque cada uno quería ser el propietario de esta fuente de conocimiento. Napoleón cuando conquista Egipto, y saca o sea, y te empieza la guerra con los británicos por el control de Egipto, esta piedra era todo el problema. Y hay un tipo por allá que la esconde y la contrabandea para evitar que se la apropie Napoleón. Y por bien. eso termina en el British Museum. Porque la creencia en Napoleón era poder adquirir los conocimientos que Egipto le daba para ser aún más poderoso, porque tenían como esa idea de que en Egipto existía un montón de cosas mágicas o sea, que te podía hacer ganar como poder. Y esa piedra para él representaba mucho. Y fue allí toda una historia sobre eso. Mm, ahí está. Y fue maravilloso, o sea, a mí me parece increíble que hayamos podido encontrar eso, o sea, lo hablo como si estuviera yo en esa época, pero que alguien hubiese podido encontrar eso y que hayamos podido como hacer ese enlace entre el lenguaje escrito abstracto y el lenguaje escrito en jeroglífico, en dibujo, en expresión, digamos, como, como ya no solemos hacerlo. Y
es como encontrar dos mundos distintos, como dos momentos donde uno era, no sé si quién es más inocente que el otro, pero es como contrastar dos cosas y eso me parece interesantísimo. Bien. Bueno, ¿No? Dime. es nuestro, ¿cómo se llama? Alan Turing, ¿no? El que descubrió los sistemas de... Es como Alan Turing. Alan Turing, el que descubrió los símbolos para avanzar a los alemanes, ¿no? Para Sí, el que descifró, creo que es la palabra, eso. y creó esta máquina, porque al final creo que él no descifró absolutamente nada, fue la máquina que Bueno, hizo. sí. O sea, el tipo hace una máquina o sea, absolutamente impensable en su momento, para que esta máquina, a través de cálculos que nadie puede imaginarse, pudiese ir más rápido que la mente humana para poder descifrar los códigos. Porque los tipos podían hacerlo, pero simplemente cuando lo hacían, ya era Tardaban muy tarde. años. O sea, ya era muy tarde. Ya los tipos, o Sí. sea, ya los alemanes habían cambiado la vaina en 5 minutos. O Y habían, esta máquina iba muchísimo más rápido. o te habían bombardeado ya. Sí, no, ya te habían matado, obvio. Y bueno, y el No, pero pibe me este, gustó mucho porque me hiciste ir otra vez a la Rosetta de esa pregunta, porque obviamente nadie tiene la memoria increíble para decir, bueno, ¿qué coño hay en el British Museum? Y bueno, fui otra y me metí y dije, wow, está aquí la piedra de Rosetta, magnífico. sí, yo creo que cuando fui le saqué una foto para hacer como Napoleón, a ver si me... Sí, a ver si no la puedes tocar, no, Napoleón la tocaba, dormía con ella. Es, es, es más, cuando le saqué la foto pensé en hacer entrevistas en Instagram. ¿Pero por qué no? Así que, total la gente no sabe. Uno lo puede Hay, decir. hay, hay poca gente que sabe el tema de la piedra de Rosetta, pero creo No, que digo, nadie sabe si es verdad o no. Tipo, yo vi la foto y me acordé de eso. ¿Me lo vas a refutar ahora? sí, ¿cómo no? Vamos a la próxima pregunta. Ah, sí, la próxima, creo que es la sexta, es la ¿Sí? 12. Porque pusiste ahí obra de Zaha Hadid y tal. La mía, Sí. la de Renzo Piano, que no es nada más de él. Pero bueno, es el Centro Pompidou, donde vivo yo. Sí. Creo que ¿Viviste en el es la centro obra que Pompidou? no, le llamamos de muchas formas. Hay mucha gente que le puede decir, vamos a Beaubourg. Beaubourg es el quartier o el lugar, como se le conocía, donde pusieron el Pompidou. Ok. O vamos al Pompidou. Pero el nombre oficial, obviamente, es Centre Pompidou. Y Pompidou es el tipo, el presidente de la época que ayudó a que eso se hiciera, ¿no? Mm. Eh, y que cuando ves el concurso de este proyecto hay un montón de proyectos increíbles. Pero creo que el proyecto de Piano y Rogers termina, digamos, dándole un golpe a la mesa y rompiéndola, ¿no? En su momento. Y creo que al final todo lo que viene después viene a partir del Pompidou. Mm. El Pompidou es simplemente la puesta en obra y la puesta en físico de un montón de especulaciones que se hacían con Archie con un montón de grupos que estaban en la época, y que termina siendo, o sea, termina la suerte que se logra, que en Francia le dejen construir este mamotreto para la época, que la gente se quejaba enormemente y que hasta Mataclar se sirve de su construcción para hacer su propio video. Eh, y el edificio hoy en día, cuando vas, eh, 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 no sé, es como ir al bendito panteón. Es una cosa que va a vivir en el tiempo. No sé cuánto tiempo va a vivir, pero cada vez que vas dices, Dios santo, ¿cómo estos endemoniados hicieron esto? ¿Cómo logramos poner una escalera en la fachada? Donde subes y bajas y ves la ciudad y vas ascendiendo en París, vas descubriendo como esa escala hasta que llegas a la Torre Eiffel. Sí. ¿Cómo, no sé, cómo repartieron estos edificios en especie de galletas una sobre otra? ¿Te ubicás? Sí, claro, aparte ese edificio es súper, súper interesante. Ese ¿Cuál? edificio que tienes al... No,
¿Este? ese que está ahí es Sí, como, ¿qué es? es un Está edificio de bueno. oficina, pero en donde ves esas enormes columnas que parecen una cosa así como de Schindler. Ahí está el Pompidou. Ahí bajaba una calle que te hacía agarrar un túnel que te hacía atravesar el Sena hacia abajo. Esa calle está eliminada. Ahí la Epa, ahí. ves. Ajá. Entonces esa serie de columnatas se adapta a esa calle, a ese tema del vehículo. Cuando vas ahí en esa misma avenida, Tengo el tienes, cosito. tienes, las, tienes el Peugeot ahí, tienes las tripas ahí del Pompidou. Y el Pompidou tiene una tragedia para mí, porque el Pompidou había sido imaginado como que la planta baja era penetrable por todos lados, ¿no? Ok. Y hoy en día con el tema del terrorismo, el tema del miedo de la seguridad, solo puedes entrar por una puertica de este tamaño. La primera vez que yo fui al Pompidou podías entrar por todos lados. Fue, excepto el lado donde estamos ahorita, que es en esa calle. Esas puertas las cerraron hace años. ¿Estás? Las puertas que dan hacia ahí, hacia esta calle, que están por detrás de estas ventilaciones del sótano, ¿no? Toda esa parte de abajo de esos andamiajes son vitradas y de alguna forma habían puertas para entrar a la parte mezanina superior del hall de entrada. Cuando estás detrás en la plaza, cuando atraviesas eso, porque esa es como la parte, digamos, hoy en día es como la parte tal vez Sí. técnica, aunque lo es, pero en su momento podías atravesarla. Cuando vas del otro lado, donde están las escaleras estas de ascenso, mecánicas, ahí está esa plaza bellísima, que es una plaza inclinada, Mm. incluso recuerda plazas en Florencia, eh, y en donde siempre hay como actividades. Tal vez en el Google que vas a ver ahorita, en el Earth, hoy en día todo está cerrado porque están haciendo como mantenimiento, entonces no se ve Sí, nada, absolutamente nada. está buenísimo. Pero ese acceso es muy bonito, pero hoy en día ese tema de la seguridad ha destruido un poco la, la voluntad del edificio a hacer de su planta baja algo muy penetrable y muy permeable, ¿no? Mirá, acá me imagino Pero como un. ¿Qué es esto? ¿Un hotel? eso que está ahí, no, esos son no sé, creo que son más que todo hacia atrás, son como edificios sociales en Ah, Francia y en París. como residencia. Sí, Para residencias, hay muchas, mayores. en Francia y en París hay como una repartición de residencias privadas y sociales. En todo, no importa el sitio más caro o el sitio más rico, en todos hay residencias sociales. Bien. Y sobre todo ahí en esa zona hay mucha, como es el centro, incluso después de este está eso que llamamos Leal, que Leal es como un hub muy importante donde llega todos los trenes del exterior de París. Y en su momento era una zona muy caliente, como de mucha droga, de mucho intercambio, de mucha prostitución y un montón de vicios y lo que sea. La Y la mejor otra, parte. ¿ah? La mejor parte. Exacto. Y, y luego hay un proyecto enorme de renovación donde sustituyen el centro Ah, comercial que ese. había con otro. Hals. Entra ahí. Porque A todo ver. eso forma parte del paseo de la Bourse, que termina en el nuevo edificio de Tadao Ando que hace dentro de la Bolsa de Valores de París, antiguo. Pero el Pompidou siempre será el mejor. O sea, para mí es el mejor edificio de París. Y el segundo es en la Fundación Cartier de Jean Nouvel. Es una Qué feo hermosura. esto. Sí, bueno. En París te vas a encontrar un montón de ejemplos posmodernos de una época dificultosa. Esa iglesia es bella. Ese es San Sí. Eustaquio. Pero no está el bicho este de la estación de tren. La foto, a ver, si lo tienes. A ver, echa a la derecha. Ya. Párate, no te pares de parte del parque, párate del otro lado, de frente en la calle que tienes ahí. A ver qué encontramos por ahí. Ahí está. Ese es un edificio de un tipo llamado Patrick Berger, que yo considero que es un buen edificio. El espacio, atrio, y yo no soy muy amante Sí. de los centros comerciales, pero este tiene su belleza y sobre todo esa boca que arma Es una con esta, maquinaria esto. Es sí, es como enorme. una especie de ostra gigante.
o de mantarraya gigante con una estructura ósea bellísima, y que el espacio que genera, digamos, en el fondo, que tiene como 3 4 5 alturas, es impresionante. Ahí como que ya entraste en otro, en otro asunto. Sí, ahí entré como una película de Sí, Gaspar Noé. exacto, donde vas a meter en el último pasillo del metro donde nadie quiere ir. Igual, Y él pone una muchacha bellísima como Mónica Bellucci a caminar. bien. Bueno, vamos a la próxima pregunta. Igual, Ujú. está bueno, ¿eh? ¿No? Está Está interesante el bueno. edificio. Ahí está en la cochera. Esta es Es porque maravillosa. el tipo que estaba haciendo Google Earth estaba buscando el carro. Eh, Sí, la próxima pregunta es la 60, que es cine italiano. bien. Tuve ¿Qué mis elegís? dudas, pero elegí la que está aquí en el corazón, que es Cinema Paradiso. Sí. Tenía mis dudas y La nave va, que me encantaba, que siempre me ha encantado, porque es una película sumamente abstracta y rara. ¿Cuál? ¿La nave va? Y La nave va es una película de Fellini que no es la que más conocemos, pero trata de un montón de gente que se monta en una especie de crucero. Una de las cosas que más me fascinó de esa película es que al final de la película, aparte de la absurdidad de la trama, en donde ¿El Fellini pone a todo el rinoceronte? mundo como esa, y aparte la imagen es bellísima, al final de la película, el tipo saca, o sea, creo que es la primera vez que te ponen al espectador dentro del set de la película deliberadamente. Es decir, él aleja la cámara de esa imagen que estás viendo ahí, donde está el barco, saca la cámara y la cámara empieza a mostrarte todo el andamiaje de las olas, que era simplemente un papel, y Sí. el barco que estaba ahí, y empiezas a ver la gente que está haciendo la película y se acaba la película. Ah, wow. Es como que rompe Es la una cuarta cosa, pared. exacto, te saca la cuarta pared como Woody Allen, Sí. igual, pero él te saca sin diálogo, te saca con la cámara. Es como ese final tremendo de la película de Jim Carrey. ¿Cómo es esa? La del que está dentro, vive toda su vida filmada. Ah, sí, claro, como la de... Pero ahí todos sabemos que el tipo está viviendo una realidad manejada. En la nave va, tú la Pero, ves pero viste que él y ni idea. se mete en un barquito para escaparse y Exacto, y choca con, choca contra la pared esa de cielo, que es una imagen aparte sumamente bonita, muy magritiana, sí, y que al final termina encontrando una escalerita así como difuminada y su puerta. Y él dice, bueno, adiós, goodbye, sí, y se me hizo despide y acordar se de va. eso también. En esta, nunca te imaginas que eso Claro. es una ficción. O sea, al final nunca te imaginas eso hasta que la cámara se deja y tú dices, por Dios, ¿qué pasó aquí? Y te impacta increíblemente. Y es toda muy surreal en sus imágenes. Mm, Es una bien. película muy interesante, pero no es la película que más puedan mencionar de Fellini. Bien, vamos a Fellini la pueden hablar de próxima. 8,5, de 8 Vamos a la otra, ¿no? Sí, que ya Marca de estamos automóvil, bien. Peugeot, marca de auto, Fiat, bien. sobre todo el Panda. ¿El panda? ¿Cuál es el panda, verlo? Ah, bueno, búscalo. Ah, No sé este si en me Argentina hay. encantaba. No, no hay Es una este. belleza. El viejo, Pero yo me ¿ah? acuerdo. No esa cosa que tienes al lado, ¿ah? Ese que tienes No, ahí, el rojito con la banda negra. Qué sí, bello es carro. hermoso. El Fiat Panda. Eso representa todo lo que un diseño tiene que tener. ¿Viste? Todo, todo. Y cuando tú vas a Italia, vas a ver tipos manejando su panda tranquilo durante 25 años, no lo van a cambiar Sí, sí, sí. jamás. Yo, Jamás. yo tengo como muchas historias con este, porque me acuerdo que cuando Y este que estamos viendo es medio nuevo. Hay uno sí, con unos faritos más cuadrados, ¿ah? sí. Una vez me acuerdo que estábamos Es, mi tío estaba manejando, mi tío es italiano y lo fuimos a visitar y estaba manejando por Italia, por Ancona, uno, y aparece un tipo con un Fiat Panda que empiezan a hacerse como carreras, ¿viste? Entre ellos, se enojan, empiezan a putearse, ¿no? Y todas esas cosas. sí, claro, o sea, a Y ronronear con el carro. sí, y mi tío dijo, este tipo no me va a hacer nada, aparte yo vengo con mi mujer, con mi sobrino, ¿viste?
Ujú. Y adentro del Panda salió un italiano de 1,95 más o menos. Iban saliendo las piernas, ¿viste? Como diciendo, este señor, ¿cómo puede estar ahí adentro? ¿Cómo demonios cabe este tipo ahí? Claro, bueno, y obviamente mi tío aceleró y lo dejó parado, y bueno, y después siguieron, una historia así. Pero Claro. el Panda Yo, es algo yo, maravilloso. yo tuve, en Venezuela no llegó el Panda, pero yo tuve el Uno, que era un poco parecido, el Fiat Uno. Sí, acá sí el uno sí estuvo, pero nada que ver con el Panda. No, no, pero era tan chiquito y tan efectivo como él, ¿no? Ah, sí. Y el Uno, yo lo tuve durante mi época de la universidad, me lo robaron 3 veces, lo conseguí las 3 veces ¿Te lo devolvieron? no, lo conseguí, agarré la llave de repuesto, me metí y me llevé mi carro, Ah, ¿y cómo lo encontraste? buscándolo, dándole vueltas ahí a la calle en mi ciudad. No sé cómo los encontré, de verdad. Es un cuento muy absurdo, pero las 3 veces lo encontré. Y hasta que lo vendí, y era un carro o sea, que me encantaba su simpleza, su sencillez, ¿No, su... no tendrían como que todos los Fiat Uno tenían la misma llave y vos entrabas y Yo le creo que, yo apagaste? creo que con la misma llave podía aprender todo, estoy seguro de eso. Capaz que le robaste el auto a otros tres chicos. No, era el mismo porque tenía una pequeña calcomanía de Red Hot Chili Peppers porque en la época me encantaba un montón y eso lo reconocía rápido. Pero el carro era una maravilla, o sea, de verdad, qué carro tan fiel, tan noble, tan sencillo, tan bien diseñado. El Fiat para mí siempre ha sido un carro que Bien. tiene un diseño muy bonito, porque el italiano tiene un diseño muy de líneas Sí, muy serias, ¿no? Muy elegantes. este es el Fiat Uno. Ese es el Fiat Uno. Y mi tío tenía uno que se llamaba el Fiat Uno Racing, que era 1.6, tenía asientos de cuero y una maravilla. Corría muchísimo. Ese es el que yo tenía, ese rojito con los ¿Viste? faros más chiquitos. Ese. ¿Polarizado? ¿Ah? Rojo, sí, tal cual como lo estás ¿Polarizado? viendo ahí. Puesto con los vidrios negros, polarizado. No, no, no. Con los vidrios, yo nunca he podido tener vidrios negros porque no veo. Mira lo Claro. que tengo aquí. No veo, Bueno, no veo nada. pero la idea de eso Pero, era que no te vean a vos adentro. no, porque yo no veo nada al exterior. Yo tengo amigos que Ah, tienen como una cosa negra y yo no sé cómo hacen para manejar. Yo no puedo, a mí me parece rarísimo. Pero el carrito era una maravilla y el Fiat tenía unas líneas que a mí siempre me encantaron. El Fiat sí. Tempra, el Fiat Super Mirafiori, el Fiat Ritmo, eran como carros que yo veía pequeños y que me guardo en la memoria, aunque en Venezuela había tanto Chevrolet, Ford y cosas así gigantotas con ruedotas y tal. Lo que me quedaba en la cabeza eran esas pequeñas cajitas de De Fiat Fiat. que, Bien. que me, que me gustaban. Y mi mamá tenía una Brasilia Volkswagen. Entonces, eran como, me fascinaron mucho los carros europeos pequeños, digamos, posguerra y de ese momento 70 80 donde no había mucho dinero. A ver, ¿cuál es el Brasilia? Ah, la Brasilia es una maravilla. Volkswagen Brasilia. Pero esto es de Como la dice el década de... nombre, hecho en Brasil. ¿Ese? Ujú. Ah, muy viejito. Sonaba como si tuvieran una banda de monos atrás tocando ollas o cacerolas. Qué lindo que es. Y los asientos eran de semicuero, o sea que en Venezuela te pegabas a ellos por el calor. Eh, tenía solo dos relojes en el tablero. Uno era la hora y los otros era la velocidad. Y era todo. Bien. No es como hoy que tenemos Netflix y qué sé yo No. dentro del tablero. Antes era solo eso y era puntual y era efectivo. Vamos a la última pregunta. No, nos faltan dos, creo. Bueno, bueno, dos La, la, rápidas. la novena es una serie Sí. y a mí me gustaba The Office. Bien, ¿la versión americana o británica? Las dos, las dos. Bien. Bueno, la americana tenía una maravilla porque tenía a Dwight Schrute, Sí. que era como mi personaje preferido.
Y bueno, y la británica tenías a este gordito que siempre ha Este es sido Dwight. fantástico. Ese. Y tenía esa pelea entre Dwight Schrute y Alpert. ¿Cómo se llama? Jim Alpert. Que era el otro, ¿Este? el niño bueno. Ah, el... Que se Este. veían siempre juntos, estaban siempre como en escritorios contiguos. Con Ese. este. Y siempre estaban peleando y eso me causaba muchísima risa. Estos dos. Porque, Y esa era como la especie de novia, pero que nadie sabía, ¿no? exacto, era la secretaria o la recepcionista de la oficina. Sí. Pero Sí, tenía esa onda serie, con esa serie este. me gustó mucho. Exacto, termina con él. Igual Esa este serie pibe es muy me... gracioso, porque tiene esa cara de boludo, ¿no? De Sí, tonto. exacto, tiene una cara de boludo y el otro tiene una cara de loco, no sé ni cómo Sí. decir. Y ella tiene una cara como de la niña dulce del colegio, ¿no? El venezolano usa boludo, ¿no? Me salió a mí, No, pero no, pero lo entendemos un poco más cada vez más, ¿no? Sobre todo por DirecTV y ver cosas por ahí, ¿no? Desde ¿qué hace un es tiempo. DirecTV? Aquí nada, pero cuando estaba en Ah, Venezuela lo usaba para ver el fútbol. ¿fútbol qué? ¿Argentino? El- Todo el fútbol. Yo siempre he sido muy amante del fútbol. Bien. ¿Ve? Y, Eh, y las emisiones del fútbol DirecTV generalmente tienen narradores argentinos. Generalmente. ¿Sí? Sí. Generalmente siempre un argentino con alguien más. No sé, tienen como una manera de narrar el fútbol que es bastante divertido. Bien. Eh, igual, en Venezuela, ¿ves telenovelas argentinas? ¿No? ¿Hay cosas argentinas en la tele? Oye, sí. Yo no vi nunca ninguna, porque en la No. época donde yo era niño y que podía haber visto algo de eso, lo que mandaba era la novela venezolana, pero sí recuerdo que en un momento hubo como una novela con una tipa, era como una, ajá, Oreiro era, mi amor. Natalia Oreiro, pero es uruguaya. Era uruguaya, pero la serie era argentina y no recuerdo cómo se Muñeca llamaba, pero era, Brava. perdón, Muñeca Muñeca Brava. Brava. Esa, esa salía. Mi esposa me está ayudando por allá atrás. Bien. ¿Ah? Porque nosotros sí, por desgracia, tenemos un montón de venezolanos. Tenemos el Puma Rodríguez, Bueno, a, hay una a propaganda Catherine de Axe. Fulop, a Catherine Hay una Fulop. propaganda de Axe donde cantan la canción de Sandro que decía, este es mi amigo el Puma. Y es divertida. Sí, bueno, ustedes importaron un montón de nosotros antes de que nosotros fuéramos para allá porque a invadirlo en nuestro éxodo. Pero nosotros tenemos Estaba, a Catherine Fulop también. bueno, Catherine Fulop es así como súper conocida, ¿no? Y estaba esta otra Grecia Colmenares, Por eso y estamos llenos estaba. Y la tele argentina tenía mucha tele venezolana. Sí, había las novelas, pues, las novelas que nosotros Amándote. producíamos se pasaban allá y nosotros Sí, incluso, recuerdo que en Venezuela a veces iban galanes argentinos, que si un tipo llamaba Arnaldo André, sí. o Es no sé, paraguayo. No estás pegando sí, nunca, pero, seguro. pero entendí, pero para nosotros era un carajo argentino, ¿ah? Era un tipo que venía de Argentina, ¿no? No entendíamos, el Paraguay no existía mucho en nuestra cabeza, pero porque venía de la televisión argentina. Claro, sí, ya sé. Y teníamos un personaje que viene de ustedes que se llama Orángel. Yo no sé si ¿Cómo? te acuerdas, era un tipo que hacía programas Sí, futurismo. de vaina de signos de zodíaco. Sí, se Y murió ese ya, tipo lo creo. tuvimos mucho tiempo en Venezuela, haciendo programas sobre Este, personajes conocidos y entonces ponía como este personaje que tiene como una peluca, un peluquín o algo, sí, un bisoñé. un bisoñé. Era impresionante. Y bueno, hoy de la tele, porque no sé si es tele, de la comunicación argentina, veo a veces este tipo, Demian Cook, un tipo que tiene un programa en YouTube que se llama Historias Innecesarias y a veces me lo disfruto. No, no sé. Bueno, y vamos a la última. ¿Mm? La última. Ah, película estadounidense. Bien, Y de mis preferidas es El Graduado, con Dustin Hoffman. bien. Una película que puedo ver mucho, que de alguna forma, aunque pudiese haber escogido películas más sórdidas como Taxi Driver o qué sé yo, como he visto muchas,
El Graduado es una película que me pone en un equilibrio y que cuenta una historia bien simpática o o sea, bien interesante, aunque pareciera muy sencilla. Es un tipo que, un muchacho que tiene como una expectativa enorme de su familia y simplemente decide no seguirla Mm. y ir en contra de todo lo que le imponen. Mrs. Robinson, ¿no? Y Mrs. Robinson es un vehículo para él convencerse de Claro. que él simplemente no puede hacer lo que la familia dice que tiene que hacer. O no tiene que seguir digamos, el establishment americano que se establecía en ese momento, que tenías que hacer el college, entonces luego entrabas a una empresa y te volvías como ese personaje que entrabas a una vida, digamos, empresarial y, y- y te perdías en ella. Él simplemente no entendía por qué tenía que hacer eso. Y de hecho la imagen que estás pues, poniendo ahí, que está como en la pecera detrás, es un Sí. punto donde la banda sonora es de Simon and Garfunkel y es increíble. Y en ese momento él está como reflexionando sobre si ir a buscar a Elaine, que es la chica que está allí, la joven, o no. Y cómo eso podría afectar la relación con sus padres y lo que los padres le daban, ¿no? Porque los padres lo subvencionaban, le daban dinero. Y es como una situación 1967. donde todos nos hemos encontrado. Sí, ¿Cómo decidir nuestro futuro o sea, tratando de deslastrarnos de las comodidades del establishment? Y es una película que en su momento fue bastante transgresora, aunque no lo veamos hoy. Hacer, por ejemplo, una escena con una mujer mayor casada con un tipo que tenía 20 años era absolutamente impensable en el año 69. 67. 67, perdón. Mike Nichols tiene unos movimientos de cámara bellísimos dentro de esa película. Hay un punto incluso cuando Dustin está en el bar esperando la llamada de Mrs. Robinson y la cámara lo enfoca no lo enfoca a él, sino que enfoca en la mesa Mm. y luego la cámara se levanta lentamente hasta situarlo en el bar para que el público descubra que el tipo está en una situación un poco embarazosa para él, ¿no? Y no sé, la película tiene esos mensajes que Bueno, están bien manejados y que o sea, para mí, que me encantan las películas así como de rebeldía, esa película, aunque no pareciera, es una película muy rebelde. eh, bien. Bueno, ya terminamos, ya hicimos todas las, respondiste Todas las preguntas. las 10 preguntas. Y bueno, si alguien te quiere hacer una pregunta, la pueden hacer ahora mismo. ¿Y cómo es el día de mañana? Perdón. ¿El día de mañana cómo es? Para mí, el día de mañana es el día del 14 de julio, que es el día de la Bastilla. En Francia es como el día de la independencia Sí. y es para trabajar. Tengo que hacer un montón de cosas, Ah, no ¿no es sé. feriado? Sí es feriado, pero no No para los importa. Hay que venezolanos. trabajar un poco. Al final de la tarde veré los fuegos artificiales y ya. Pero ahorita estoy como en un montón de cosas, porque hace poco tuve COVID y tuve como 2 semanas muy encerrado. Y bueno, tengo un montón de trabajo acumulado y trabajo que es bonito, pues que tengo una casa que estoy haciendo con mi socio en las afueras de París, una Bien. casa que es toda en madera, entonces estoy muy emocionado con ella, entonces estamos como desarrollándola. Y bueno, mañana será el día que me levante un poco más tranquilo, porque es feriado, obviamente. Me iré, le prepararé el desayuno a mi esposa, que mañana sí tiene que trabajar. ¿Y Y trabajás de forma después, independiente en París o trabajás en un estudio? yo trabajo independiente. Así que haces tus propias obras solo Sí, allá. ya me es muy difícil trabajar para alguien. Entonces trabajo independiente. eh, Obviamente ganas menos dinero, tienes Sí. menos seguridad, pero bueno, esa es la vida que uno escoge. Y me da más satisfacción eso que otra cosa. Y mi esposa sí trabaja ya en un trabajo fijo. Entonces, bueno, me toca trabajar. Entonces, bueno, yo mañana me levanto, le hago su desayuno, le hago de repente el almuerzo a ver que se lo lleve.
Ah. Después me llevo el perro y me voy a la oficina. Siempre cargo a mi perro por todos Y, lados. y tuviste así como esos pasos como todo inmigrante tiene en Europa. ¿Tuviste así trabajando con Uber, con Dominic? ¿Tuviste una etapa No, así no. o No, siempre fuiste no, vos no, no, no solito? pasé por ahí. Bueno, al principio, digamos, en el 2004 cuando vine, sí estuve un poco en eso porque, bueno, no sabía mucho el idioma y estaba más bien inmerso. El dinero que me había dado mi papá fue para hacer el curso de francés y estaba como abocado a aprender francés y no podía trabajar y entonces el dinero se me acabó y en algún momento me puse a trabajar, o sea, tuve como un trabajo ahí como con unos obreros pintando una casa o qué sé yo. Y estuvo bien, ¿no? Chévere, pero ya después más nunca, o sea, tuve la suerte, y de verdad fue mucha suerte, que una vez que ese tiempo que transcurrió entre que aprendí el idioma, estaba haciendo como mi portafolio Bien, en el 2004. Y ese portafolio lo envío a esa oficina que se llama Architecture Studio, que es la oficina donde estaba antes asociado Jean Nouvel. Y ahí por alguna razón magnífica me escogen y me dan un trabajo que me permitía pagarme mi vida tranquilamente. Entonces pude trabajar ahí un tiempo. Luego en ese interín, unos amigos de la universidad me dicen, mira, mi suegro quiere hacer unas casas en Marruecos, entonces me invitan a hacer esas casas como parte del equipo. O sea, habían como 4 oficinas y yo era una de esas, o sea, aunque yo no tenía oficina, trabajaba en mi casa. tu notebook. Y nos llevan a Marruecos, hacemos esta casa, entonces bueno, ahí empieza como todo el cuento independiente de trabajar, aunque trabajé durante 5 o 6 años en oficinas, pero de alguna forma intenté dentro de esas oficinas hacer como mi espacio muy particular y en donde me dedicaba a hacer las cosas que me eran mejor, pues, ¿no? No, no. Y de verdad me fue muy bien, o sea, con las oficinas y ahora independiente. Muy bien desde el punto de vista profesional, pero a veces desde el punto de vista económico no tanto, pero la cosa ha ido bien. Y bueno, hoy en día no he tenido, gracias a Dios, no he tenido que hacer ni Uber ni nada, o sea, he podido, como dejé muchos amigos aquí también, Adrián, cuando llegué, los amigos me decían, mira, pero vamos a trabajar esto juntos, hagamos este proyecto juntos. Mi hermana es arquitecto, entonces me dijo, está esto, otro proyecto Ah, juntos. Entonces, al final me he comenzado a construir todo a través de colaboraciones y también tenía proyectos que aún tengo en Venezuela con clientes venezolanos. Entonces, bueno, tuve que simplemente ajustar mi forma de vivir, un poco más austera, pero, pero la idea es seguir el ejercicio personal y profesional, que es lo que alimenta el espíritu, ¿no? bien. Bueno, ahí está revisando. Hubo comentarios que me los perdí. Bueno, ya no Ese tienen es el tema gracia. de los live cuando yo los hago con Dislocal, también es sumamente complicado agarrarlos otra vez. Sí, ahora ya no tiene gracia, tipo, decir las cosas que te dijeron. Sí, que si hace media hora, pues. Claro. Así que, bueno, bueno, muchísimas gracias y nos veremos por ahí cuando esté en París. Adrián, cuando quieras, ¿ah? Me tengo que hacer un Muchas tour, gracias, chamo. me tengo que hacer Estuvo un tour buenísimo. europeo. Cuando vengas y llegues a París, me avisas y nos vemos acá. Nos tomamos una foto para Beat Revista. Dale. Chau, Dale, che, nos hermano. vemos. Suerte. Gracias a todos. Gracias. Chau, Chao. chau. Chau.